en el Consejo de Ministros y en el círculo más cercano al presidente Petro. Hablando de activistas, de nombramiento de activistas en el gobierno, hay nuevo director de Prosperidad Social. Estaba muy cantado, pero ya se confirma a esta hora. Catherine Ávila, desde San Vicente y las Granadinas, con el presidente Petro. ¿Quién va a ser el director del DPS? ¿Quién va a manejar el billonario presupuesto de los subsidios en Colombia? Ricardo, buenos días. Pues Gustavo Bolívar será el nuevo director del Departamento de Prosperidad Social en reemplazo de Laura Saravia, que recordemos pasó al Departamento Administrativo de la Presidencia. Hoy se publicará su hoja de vida y la próxima semana se posesionaría en el cargo. Esto fue confirmado por fuentes cercanas a la Casa de Nariño. Entonces, con estos nombramientos, pues a este se suma el de Alexander López, que también está confirmado para el DNP, y la próxima semana se estarían dando entonces las posesiones de el Mindeporte, el DNP, el Departamento de Prosperidad Social, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Secretaría Jurídica. Muy bien, Catherine, volveremos en minutos para hablar sobre eso, sobre cómo el activismo empieza a rodear cada vez más al presidente Petro. El presidente se atrinchera, el presidente deja de lado quienes eran integrantes o representantes de sectores de centro y se va con los suyos, como fue en la alcaldía de Bogotá, con la gente de la izquierda, con la gente activista. 8-3. Vamos ahora a hablar de el proceso de la paz total. Hay jefe del equipo negociador del gobierno nacional con la segunda Marquetalia, es decir, el hombre que se va a entender con Iván Márquez, que ha traicionado 2 veces a la sociedad colombiana. Don Mateo Piñeros, ¿quién será por el Estado colombiano, por el gobierno del presidente Petro, el jefe negociador con Iván Márquez? Sí, señor Ricardo, buenos días. Y le hablo de una persona muy cercana a la izquierda, pero especialmente muy cercana al presidente Gustavo Petro. Armando Noboa, el ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, fue la persona que Oti Patiño y el presidente Gustavo Petro eligieron para que, como usted dice, se entienda con Iván Márquez en estos diálogos de paz que van a empezar en los próximos días. ¿Quién es Armando Noboa? Como le decía, hizo parte del Consejo Nacional Electoral, fue de los primeros en conocer el caso Odebrecht y dijo en su momento unas declaraciones bastante polémicas, y es que supuestamente en el CNE había, digamos que una suerte de pacto para no investigar las campañas de Óscar Iván Zuluaga y de Juan Manuel Santos por la presunta financiación irregular. Además, como le decía, persona cercana al presidente Gustavo Petro, y estuvo recientemente en la lista de finalistas a la registraduría. Sí, evidentemente es un hombre que ha militado en la izquierda, muy respetado jurista. Armando Noboa, el ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, nuevo jefe negociador del proceso con la segunda Marquetalia, es decir, que tendrá que negociar con Iván Márquez. 8-5, está desarrollándose, a punto de concluir el sepelio de Alexei Navalny en Moscú. Enrique Rodríguez, en Europa. Eso es, Ricardo, el féretro con los restos mortales de Alexei Navalny ya se encuentra en el cementerio donde va a ser inhumado. Las imágenes que estamos viendo indican que su madre se encuentra en la zona más cercana al sitio donde va a ser enterrado, y por el momento no se ha producido el final de esta ceremonia, pero insisto, está a punto de terminar. La ceremonia religiosa ha sido muy breve, apenas ha durado unos 30 minutos y posteriormente se ha trasladado el féretro hasta la zona del enterramiento. La cantidad de personas que asisten a este funeral es enorme. Los corresponsales sobre el terreno indican que hay una fila que podría superar los 2 kilómetros de personas que han tratado de llegar hasta el lugar donde se ha producido la ceremonia religiosa y que ahora se dirigen hasta el cementerio, Ricardo. 8-6, en Estados Unidos, el candidato Donald Trump y el candidato Joe Biden, expresidente y presidente, llegaron a la frontera, estuvieron cerca de México, hoy en Texas, hablando de migración. Empiezan a agitar una peligrosa bandera de cara a las elecciones. Juan Camilo. Estaban separados, Ricardo, por unos 500 kilómetros de distancia. Donald Trump estaba en Eagle Pass y Joe Biden en Brownsville, pero es la misma frontera y la misma crisis. Trump estaba ahí porque naturalmente la crisis migratoria se ha convertido en su caballito de batalla. Es la verdadera crisis porque durante el mandato de Biden han cruzado irregularmente más de 7 millones de migrantes. Y pues Biden estuvo ahí para tratar de mostrar que está haciendo algo para mitigar la crisis. La Casa Blanca aseguró que no es una visita con objetivos políticos, pero pues sí que lo parece. El 28%
58% de los estadounidenses, según una encuesta reciente de Gallup, considera que la migración es el principal problema en el país. Pero cada uno tuvo su tour. Dejaron postales típicas de campaña política ahí en la frontera, rodeados de oficiales, y pues Trump aprovechó para lanzar una diatriba y francamente estuvo llena de hipérboles, por no decir mentiras. Dijo que estaban llegando criminales, violadores, maniáticos, locos. Now the United States is being overrun by the Biden migrant crime. It's a new form of vicious violation to our country. It's migrant crime. We call it Biden migrant crime. Ahora Estados Unidos se lo llevó por delante el crimen migrante de Biden. Es una nueva forma viciosa de violaciones a nuestro país. Es crimen de migrantes, lo llamamos crimen migrante de Biden, pero eso es un poquito largo y bueno, ahí Trump empezó a explicar este nuevo término, nueva forma de crimen de la que hablaba. Dijo incluso que para el fin del gobierno de Biden podrían llegar a ser 18 millones de migrantes los que en total hayan cruzado ilegalmente a los Estados Unidos. Una cifra salida de todas las proporciones. Por los lados de Biden fue un discurso menos agresivo, muchísimo menos agresivo. Se enfocó en pedirle al Congreso que apruebe su proyecto de ley, su reforma migratoria. De hecho, le dijo a Trump que se dejara de jugar este tipo de juegos políticos, movidas políticas, y que se unieran para pedirle al Congreso que aprobara la reforma migratoria. Para destacar, uno de los ejemplos que dio Trump de los crímenes viciosos por parte de migrantes es el de José Antonio Ibarra, el venezolano que, recordemos, es el señalado de asesinar brutalmente a un estudiante de enfermería de 22 años en Georgia, Laken Riley. Ibarra entró ilegalmente por la frontera entre Estados Unidos y México. Ricardo. 8, 9 minutos, Juan Camilo, gracias. Saludo en un minuto al director de Colpensiones, Jaime Duzán, para hablar de lo que anunció el presidente Petro anoche, el subsidio para los mayores de 80 años que no se hayan podido pensionar. De la ciudad de Cartagena, el presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó que a pesar de que la reforma pensional está estancada, como sabemos, en el Congreso de la República, pues va a empezar a implementarla sin ser aprobada, y anunció, como usted dice, que a partir de la fecha los mayores de 80 años que no tengan pensión van a recibir una mensualidad, un bono pensional de 223.000 pesos. Este fue el anuncio del presidente de la República allí en el Congreso de la Federación Colombiana de Municipios. Nosotros vamos a comenzar este programa aún sin la ley, para mayores de 80 años, porque nos alcanzan los recursos hasta ahí. Todo anciano o anciana mayor de 80 años sin pensión va a recibir una pensión del gobierno colombiano. Ese fue el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, anunciando, como decimos, ese bono, nuevo bono pensional, repetimos, por 223.000 pesos para los mayores de 80 años que no tengan pensión. Y pues obviamente estamos pendientes, Ricardo, de la expectativa sobre precisamente el debate de la reforma pensional en el Congreso de la República, que se espera que comience la próxima semana. Noticias agridulces en materia de desempleo que se desprenden de los datos que publicó ayer el DANE para el mes de enero, con una cifra de desempleo que se ubicó en el 12.7%. Vaso que se puede ver medio lleno si se compara con la cifra de enero del año pasado, cuando dicho número se ubicó en el 13.7%, un punto porcentual menos al día de hoy, lo que equivale a 220.000 desocupados menos frente a enero del año pasado. Pero la verdad, vaso que también se puede ver medio vacío si se compara con los datos del mes de diciembre, cuando la cifra de desempleo cerró en el 10%, lo que equivale a un aumento de 3 puntos porcentuales comparados con este enero, y que se traduce en un aumento de la población desocupada de 649.000 personas. Casi 700.000 desocupados más de diciembre a enero, que se explican no solamente por un factor estacional, porque en diciembre siempre hay más empleo temporal muy jalonado por las ventas de Navidad, sino también porque la economía se sigue enfriando.
El exalcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, fue capturado junto a John Freddy López, Jorge Gallego, Eliana Bedoya y Javier Amaya, funcionarios de su administración. Desde hace meses la Fiscalía le seguía la pista al exalcalde Gómez Aguirre por su presunta relación con la banda criminal La Inmaculada, la misma banda que se ha dedicado en los últimos años a extorsionar a comerciantes de Tuluá. La Inmaculada habría apoyado la campaña a la alcaldía de John Jairo Gómez y le habría pagado a través de nombramientos de funcionarios públicos y a través de contratos en la Secretaría de Tránsito y en otras dependencias del municipio. También investiga la Fiscalía si el asesinato el año pasado de la secretaria de Tránsito de Tuluá, Yurani Alejandra Guatapí, su asesora jurídica, un agente de tránsito y un concejal, además de otros homicidios, están relacionados con la presunta participación que tenía la banda La Inmaculada en la administración municipal de Tuluá. El exalcalde Gómez Aguirre y las otras 4 personas capturadas junto a él son investigadas por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la recelebración de contratos, incumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Blue Radio, Visual Radio, un año al aire. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Atención, habla a esta hora desde San Vicente y las Granadinas el presidente Gustavo Petro sobre la renuncia de Olmedo López de gestión del riesgo en medio de un escándalo de corrupción. En varias entrevistas hace varios meses que el sistema de salud y el sistema pensional no son sostenibles. Si el Congreso no debate, igual se van a caer. Y en esa medida me adelanto, bajo la ley vigente, a construir las transiciones que merece el país, que en el caso pensional es hacia que los hoy adultos mayores, hombres y mujeres que no tienen pensión, que son casi 3 millones de personas que andan en las calles, que no tienen para un plato de sopa, puedan tener un bono pensional. Y hemos comenzado por la población de más edad, mayores de 80 años, 500,000, que dicen las estadísticas, con un bono pensional que permita salir de la pobreza extrema al menos y le permita un plato de sopa a cada viejo, a cada vieja. Pero las ve hundidas en el Congreso con lo que acaba de decir. El Congreso determinará. Si hunde las reformas, se desploman los sistemas de inmediato, de manera rápida y sin transición. Nos tocará reemplazarlos rápidamente. Si los estudia, los aprueba, sobre todo en los regímenes de transición, tendremos procesos ordenados. Lo que no puede soñar nadie hoy en Colombia es que se pueda sostener el sistema pensional sacando el dinero a los cotizantes del país, o que se pueda sostener el sistema de salud prácticamente ordeñando las arcas públicas para traslados hacia objetivos que no tienen que ver con el sistema. ¿Qué va a pasar con el tema de los pasaportes, presidente? ¿Se va a adjudicar esa segunda licitación suspendida? ¿Qué va a pasar? ¿Usted qué decisión? Mira, en la Cancillería existe algo extraño, una cooptación privada particular de muchos de sus funcionarios, los que tienen que ver con las licitaciones. Van 16 licitaciones con la empresa en cuestión, Thomas & Gregg, y de ellas 13 han sido a dedo. El problema mayúsculo que tenemos frente a esta organización privada, con lobby muy fuerte de políticos poderosos que han pasado por la presidencia de la República o han aspirado a ella, es que usted le ha entregado, usted como Estado le ha entregado vía registraduría, vía Cancillería, prácticamente los datos de todos los colombianos. Hacen las cédulas, tienen toda la base de la nacionalidad colombiana por una parte, y por otra parte la registraduría les entrega el software de escrutinio de las elecciones. Juntan ambas y tiene usted la posibilidad que una empresa privada realice el fraude en Colombia. Este es un sistema electoral que, si se cuestiona el de Venezuela, es muchísimo peor el colombiano. Una sola empresa privada manejando la base de datos y el software de escrutinios que ya el Consejo de Estado ordenó cambiar porque lo encontró fraudulento y sin embargo no se hizo, puede provocar los mayores fraudes. La democracia en Colombia está manipulada por una empresa privada. Presidente, tres en una. ¿Quién llega a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? Usted acaba de nombrar a
al delegado del gobierno para los diálogos con la segunda Marquetalia, cuándo arrancan esos diálogos y en dónde, y la tercera, ¿va a haber diálogos regionales de paz en el Nariño? A ver, vamos a nombrar Gestión del riesgo. Vamos a nombrar a Carlos Carrillo como director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Los diálogos con segunda Marquetalia pues comienzan. Ojalá tengan una aceleración mayor que los diálogos precedentes. El comunicado inicial así lo indica. Prácticamente el comunicado inicial de segunda Marquetalia acelera mucho más en lo que hasta ahora se ha conseguido respecto a los otros grupos. Y diálogos regionales en Nariño arrancan la próxima semana. Mira, ayer frente a los alcaldes del país, casi todos, en las horas de la tarde, dije algo que me parece y es lo que sentimos de nuestra experiencia alrededor de la violencia y la paz en Colombia. Y es que esta ya tiene un... Y es que esta tiene un 8:17 minutos. Hemos perdido contacto con San Vicente y las Granadinas. Intentamos retomarlo rápidamente con Catherine Ávila para seguir escuchando al presidente Petro, pero aquí pues nos ha dado muchas noticias del presidente, algunas de ellas discutibles, pero obviamente vamos a hacer incluso programa mañana sábado, Ricardo, y tengo en línea a Jaime Duzán y me da una vergüenza muy grande con el doctor Duzán. Héctor, toca con el presidente de Colpensiones. Regáleme un minuto, por favor, sí, porque ese tema de los subsidios a los mayores de 80 años también es muy importante. Doctor Duzán, ¿me escucha? Buenos días, doctor Jaime Duzán, presidente de Colpensiones. Bienvenido a Blue Radio. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias y mil disculpas, estábamos escuchando a su jefe, al presidente Petro, desde San Vicente y las Granadinas, con muchas noticias que ya vamos a analizar en minutos, pero lo he llamado porque quisiera preguntarle cómo va a funcionar en la práctica la entrega de los subsidios pensionales para mayores de 80 años que estén en condiciones de máxima vulnerabilidad en el país. Bueno, digamos en primer lugar que esa iniciativa está en este momento en el proyecto de ley que debe iniciar discusiones el próximo martes en el Senado de la República de Colombia y que lo llamamos el pilar solidario, es decir, la posibilidad de que la gente de extrema pobreza a partir de los 65 años de edad pueda tener un subsidio, un bono pensional como lo llama el señor presidente de la República. Como no ha avanzado todavía esa parte y el gobierno tiene recursos en el presupuesto nacional para mejorar las condiciones de la vejez en pobreza extrema, mayores de 80 años, el señor presidente de la República ha anunciado aquí en Cartagena el día de ayer, en la reunión de los señores alcaldes de la Federación Nacional de Municipios, que irán a pagarse los 232.000 pesos a todos los mayores de 80 años que están en pobreza extrema y que son Colombia Mayor y que paga el Departamento de la Prosperidad Social, y se hará con recursos de Prosperidad Social del Ministerio del Trabajo y algunos recursos que quedaban para el adulto en Colpensiones que superan los 325.000 millones de pesos. Lo que indica es que el señor presidente ha anunciado que se mejoran las condiciones de la vejez en Colombia, empiezan a sacarse de la pobreza extrema y esperamos que doctor Duzán, la necesidad de aportarle a este grupo de gente esta situación. Bueno, muchos de esos adultos mayores ya reciben hoy, si no estoy mal, usted me corrige la cifra, 80.000 pesos, que ese es el programa Colombia Mayor, ¿verdad? Entonces para ellos va a subir... Sí, señor. Ese dinero, ese subsidio va a subir de 80.000 a 223.000 pesos. ¿A partir de cuándo? A partir del mes de mayo seguramente lo anunciará el señor presidente, porque está en la elaboración el estudio y el decreto que tiene que ser firmado por el señor presidente de la República y la señora ministra del Trabajo y Seguridad Social. Sí, ¿y qué pasa, doctor Duzán, con los otros? Porque hoy ese programa Colombia Mayor prioriza a los colombianos mayores de 70 años. ¿Por qué excluyen a este grupo poblacional? No se excluye, sino que como hay unos recursos que pueden mejorar para los adultos mayores de 80 años, como
anunció el señor presidente, quiere decir que una vez se apruebe el proyecto de ley en el Congreso de la República de Colombia y los recursos del presupuesto nacional puedan superar los que hoy existen en Prosperidad y el Ministerio del Trabajo para adulto mayor, será aumentando a los menores de 80 años que estén en la misma situación y se vaya a ir cumpliendo la propuesta del señor presidente de la República, que será a partir de los 65 años y progresivamente, repito, en la medida en que se encuentren los recursos del presupuesto nacional se puedan hacer. La ley va a estudiar ese tema, ya está en la ponencia, repito, que debe discutirse a partir del próximo martes en el Senado de la República, y por supuesto que este es un excelente mensaje, tanto para el país, para los adultos mayores, para sus familiares, y una responsabilidad del Congreso Nacional. Sí, doctor Dusan, ¿aquí habrá nuevo empadronamiento o van a ser las mismas personas de Colombia Mayor? Es que están empadronadas. El Departamento Nacional de la Prosperidad Social tiene los informes para los mayores de 65 años, el Ministerio del Trabajo igualmente, y Colpensiones todos tenemos la información, y por supuesto el DANE también tiene ese tipo de estudios porque es para los de la pobreza extrema, que claro, como dijo el presidente, se acerca a 2 millones de colombianos. En este caso, para traducirlo, doctor Dusan, lo que va a pasar es que hoy el presidente dice que son cerca de 500.000 personas, pasarían de recibir el subsidio de 80.000 pesos a 223.000 pesos, es decir, aumentaría 153.000 pesos mensuales. Sí, señor, y son cerca de 620.000 colombianos, hombres y mujeres. 620.000 colombianos. Víctor, 620.000 colombianos. Eso puede costar un poco más de 1,5 billones de pesos. Doctor Dusan, si hay una forma para empezar a implementar esta medida, ustedes de pronto, sin que pase por la reforma pensional, de pronto no han contemplado la posibilidad de quitar este pilar solidario de la reforma para facilitar su aprobación en el Congreso de la República, como ya se va a empezar a implementar por otro lado con recursos del presupuesto de la Nación y no con los recursos del sistema pensional actual. ¿No han contemplado de pronto esa posibilidad? En este momento, hacerlo en la ley es muy importante. Es decir, que quede en una ley de la República el bono pensional para ese grupo de gente que lamentablemente nunca va a tener una pensión normal de 1, 2 o 3 o los salarios mínimos que termina la ley, que son hasta 25. Y muy importante que ese bono pensional esté contemplado como un bono solidario, como lo ha dicho el señor presidente de la República. Es la responsabilidad de todas las colombianas y colombianos de aportar y buscar los recursos del presupuesto nacional y de los aportes que están para los mayores de 65 años de edad, que podamos darles un subsidio antes de su muerte, porque no van a tener nunca las semanas ni los recursos para poderse pensionar, porque ellos ni han pagado las semanas y solamente tienen una edad y no tienen ninguna posibilidad de tener ninguna devolución de recursos, porque no los tienen en este momento en ningún sistema pensional en Colombia. Y ahí mi pregunta, doctor Dusan, ¿de dónde va a salir la plata? Porque este subsidio, nuevo subsidio a 500.000 o 620.000 colombianos mayores de 80 años, que pasa de 80.000 a 223.000 pesos, pues nos va a costar la friolera de 2.6 billones de pesos. Y el presupuesto ya está bastante descuadrado, por un lado, pues por la caída en la no deducción de las regalías, y por el otro lado, por un menor recaudo en renta en este año 2024, producto de la propia desaceleración de la economía. ¿De dónde va a salir esa platica? Y si habla usted tal vez con el encargado del tema, el ministro de Hacienda. Pero mire, yo les digo una cosa, el país no debiera preocuparse porque el presupuesto nacional de más de 500 billones se saquen apenas 2 billones para entregarle a los adultos mayores que han prestado un servicio a la sociedad y que hoy están en la calle abandonados por sus familiares, por el propio Estado y por los empresarios. Es increíble que uno pudiera tener una preocupación, tan poco dinero para ese grupo tan grande de gente en Colombia. Los recursos están en el Ministerio de Trabajo, que superan los 900.000 en este momento. El Departamento de la Prosperidad Social tiene también más de 650.000 millones de pesos y unos excedentes para Colombia Mayor, que tiene Colpensiones superior a los 325.000 millones, están igualmente para girarse a adulto mayor. Y el señor ministro de Hacienda participó de estas reuniones
y por supuesto los tendrá que incluir los faltantes en el presupuesto de los próximos años. Sí, ahí está, por supuesto. Y ese tal vez es un asunto en el que hay muy poca discusión, doctor Dusan, tiene usted razón. Todos estamos de acuerdo en la manera en la que tiene que protegerse a los adultos mayores que han sido abandonados o que nunca cotizaron para una pensión o que han tenido dificultades en la vida. Al final, lo que ocurre en esa época es, a los 80 años, es una vulnerabilidad extrema. Doctor Dusan, quiero hacer una última pregunta sobre otro asunto. ¿Usted tiene algún comentario que hacer en torno a las denuncias de acoso laboral en su contra por parte de la señora Ivette Aristizábal? Óyeme, ¿usted quiere tener una chiva? Sí, cuénteme. Ayer el juzgado en segunda instancia negó el fallo de la primera instancia del juez. ¿Entonces no existe la tutela? La revocó, sí, señor. Porque es que en Colpensiones no hay acoso laboral y menos sexual. Allá es prohibido. Y es prohibido por el presidente de Colpensiones, que soy yo, y varios funcionarios los he sancionado. Y finalmente, por las condiciones internas, la señora hizo una acusación al Comité de Conciliación de Colpensiones y el Comité, de Convivencia, y el Comité de Convivencia consideró que no era correcto las afirmaciones que ha hecho la señora doctora Ivette, y no hubo posibilidades de que en segunda instancia tuviera la confirmación de primera instancia, y sencillamente se cumplen los procedimientos que ordenan los jueces de la República. Repito, nosotros hay respeto y al contrario hemos ascendido a más de 175 funcionarios a cargos directivos y hay una satisfacción y se han mejorado las condiciones salariales, prestacionales, de atención social a nuestros funcionarios, que todos son unos grandes profesionales, hombres y mujeres, con el criterio que me parece vital es que la mayoría de nuestros funcionarios son mujeres. Ella denuncia que usted se refería a ella como la embarazada, ella denuncia que usted no... Pero es que le estoy diciendo que el juez dijo, pero doctor, el juez dijo que no. Entonces, ¿por qué me pones a preguntar una cosa? Una cosa que no existe. Pero si yo le pregunto a usted, sí, ¿usted hizo eso? Y yo le estoy contestando, pero le acabo de decir, primero yo pido respeto. Yo soy un gran ciudadano, soy un señor mayor, tengo hijas, nietas, y tengo un gran aprecio, una gran admiración y cariño, además por las personas que tienen la posibilidad de tener un bebé en Colombia, por los cuales tengo, te repito, como padre y abuelo, un gran aprecio y una gran emoción. Doctor Dusan, muchas gracias. A ustedes muy amables y les deseo buen día y que tengamos la posibilidad de analizar de fondo las noticias importantes que el señor presidente de la República dio el día de ayer aquí en el encuentro. Mire, los señores alcaldesas y alcaldes. Ahora que usted habla de eso, usted ayer dijo que estaban dispuestos a ceder en la negociación política para bajar el pilar, la famosa discusión, Víctor, de 3 a 1,5 salarios mínimos. ¿El gobierno está listo para avanzar en la reforma pensional en ese punto, que es uno de los que reclaman quienes hoy no están de acuerdo en esa configuración de la reforma? No, lo que dijimos ayer es que el presidente de la República ha dicho que bajó de 4 a 3 la propuesta, y es la que tiene que analizar el Congreso de la República. Los sectores de oposición y minoritarios han planteado otro tipo de fórmula que en este momento no tiene apoyo en el gobierno nacional ni consenso en el Congreso. Esperemos que inicie el debate el próximo martes y vamos analizando este tipo de iniciativas que tienen que ser discutidas con el señor ministro de Hacienda, pero, doctor Dusan, y la señora ministra del Trabajo. Ese es el tema que tal vez más resistencia está generando entre los contradictores de la reforma pensional, que también tienen sus propuestas. Por ahí hay una propuesta alternativa que dice bajemos el pilar al 1,5. ¿Esto es un inamovible para el gobierno nacional? ¿No se van a mover de ahí o también han contemplado esa posibilidad de pronto de bajar ese nivel del pilar? La señora ministra del Trabajo, que es la vocera del gobierno nacional, y el señor ministro de Hacienda, en el debate de las comisiones y en los distintos foros que se han realizado en el país, que son más de 200, han dicho expresamente que el señor presidente de la República nos ha orientado que serán 3 salarios mínimos en la propuesta que se mantiene en la ponencia mayoritaria que fue presentada a consideración de la Comisión Séptima del Senado, que ya la aprobó. Igual irá para la ponencia que se va a debatir la próxima semana en la plenaria del Honorable Senado de la República.
Las 8 de la mañana, 31 minutos, es Jaime Duzán, presidente de Colpensiones, con nosotros hoy en Mañanas Blue. Doctor Duzán, de nuevo, muchas gracias y un feliz día. A ustedes muchas gracias y también buen día y esperamos que tengan muchos éxitos. Estás escuchando Blue Radio. La historia de corrupción desenfrenada, fraude, comportamiento codicioso y riqueza extrema que alcanzó su pico en el lujoso Swiss Hotel de Stanford en Singapur en el año 2007, con Carlos Palacino como presidente de Salubcop, encabezando una junta extraordinaria con todo pago para los directivos de la desaparecida EPS y sus esposas, hoy ve su fin en una celda. La juez 17 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá impuso una segunda condena a Carlos Palacino, que tendrá que pagar 15 años y 8 meses de prisión por desfalcar a la desaparecida EPS en más de 14.000 millones de pesos. La condena también cobija a Javier Mauricio Sabogal, ex vicepresidente financiero de Salubcop, ambos acusados por los delitos de fraude procesal y estafa en este entramado de corrupción que llevó a liquidar la que fuera la EPS más grande del país. Adicionalmente, Palacino deberá pagar una multa de 1.010 salarios mínimos legales vigentes y fue inhabilitado para ejercer funciones públicas por un plazo de 88 meses. Olmedo López era insostenible y se terminó cayendo. En 24 horas pasó de emitir un comunicado alabándose y respaldándose a nombre del gobierno del presidente Gustavo Petro, que finalmente lo desautorizó. Hasta anoche, cuando presentó su renuncia irrevocable, fue director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Fue un paso por esa entidad turbulento en medio de controversias, la suspensión que lo dejó por un mes fuera del cargo y los 40 carrotanques que compró a pesar de las advertencias y por las que increíblemente el propio gobierno, en cabeza de Andrés Hidalgo. Son las 8 de la mañana, 34 minutos. Merco está presentando su ranking con las 100 empresas más responsables ESG en Colombia durante el 2023. Y Merco nos explica que el estudio integra las valoraciones de diferentes fuentes de información respecto al compromiso que tienen estas empresas en torno al medio ambiente, al cambio climático, además de la responsabilidad con sus empleados, contribución con el país, con el compromiso social que ellas tienen, y asimismo se evalúa su comportamiento ético y su gobierno corporativo, entre otras variables. Y yo solo les voy a mencionar el top 10 de las empresas más responsables en Colombia. En la 10ª posición, el Grupo Argos cae 2 puestos, Alquería, 9ª posición, asciende un puesto, Ecopetrol cae de la posición 6ª a la 8ª, Bavaria se mantiene en la posición 7ª, la organización Corona escala bastante, sube de la posición 12 a la número 6, Sura se mantiene en el 5º lugar, Alpina en el 4º lugar se mantiene, Crepes & Waffles se mantiene en el 3er lugar, Grupo Nutresa se mantiene estable en el 2º lugar y Bancolombia es la empresa más responsable manteniéndose en el 1er lugar. 35, 2 clínicas colombianas entre las mejores de todo el mundo, según el listado que elabora todos los años la revista norteamericana Newsweek con el portal Estatista, que juntos analizan información de 2.400 hospitales y clínicas en 30 países de todos los continentes a través de encuestas a 85.000 expertos médicos y cuestionarios post-hospitalización a decenas de miles de pacientes, y cuyo resultado final arroja por Colombia 2 instituciones que clasifican entre los mejores hospitales y clínicas de todo el mundo. Por un lado, la Fundación Valle de Lili en Cali, y de otro, la Fundación Santa Fe de Bogotá en Bogotá. La primera en el puesto 162 y la segunda en el puesto 250 a nivel global. Estás escuchando Blue Radio. Los ojos del Kremlin, los ojos del mundo, atentos a lo que está pasando al final en la muerte del principal opositor del régimen ruso, el hombre que murió en extrañas circunstancias.
8:36 minutos. Finalmente, lo que ha venido diciéndose en diferentes círculos se está cumpliendo. El presidente Gustavo Petro está rodeándose al final de activistas en los círculos, en los puntos y en los cargos más cercanos de su gobierno. Lo empezó básicamente desde hace varios meses, pero ha venido agudizándose en las últimas semanas. Ese cambio de postura del presidente, que empezó conciliador con el centro, que empezó trayendo a un sector de la tecnocracia que siempre tuvo una entonación social, pero en este caso los nombramientos de los últimos días hacen pensar que efectivamente el gobierno va decantándose hacia el activismo. Comenzamos con Alexander López, senador de la República, pero más que nada activista, sindicalista, en la Dirección de Planeación Nacional. Luego vamos, hoy, con 2 nombramientos que van en la misma línea. Se confirmó la llegada de Gustavo Bolívar al Departamento de Prosperidad Social y de otro activista, el exconcejal de Bogotá, Carlos Carrillo, como director de la Unidad para la Gestión del Riesgo en reemplazo de Olmedo López. A propósito de ese cambio en el gobierno, de ese cambio de tono perceptible, habló esta semana el exdirector de Planeación, Jorge Iván González, el sabio, el hombre que manejaba las finanzas desde la óptica de la planeación y que salió en medio de una discusión muy agria con el presidente Petro por el asunto de la distribución presupuestal para el año 2024. ¿Qué dijo Jorge Iván González sobre esa transformación, sobre esa metamorfosis del gobierno Petro hacia el activismo? Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, uno podría decir esta mañana que se despachó, si me permite el término, Jorge Iván González, el hombre que estaba en el DNP y que ahora en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, donde se hizo una conversación, una especie de foro, no solo con quien estaba en el gobierno, con el doctor González, sino con otros exministros como Cecilia López y José Antonio Campo, pues habló de esos cambios y de lo que significa que se hayan ido unos perfiles técnicos que tenían además el respaldo de los distintos sectores en los que trabajaban y hayan llegado quienes muchos consideran activistas siempre muy cercanos al presidente Gustavo Petro. Pues en ese escenario es que habló en las últimas horas Jorge Iván González. Dijo que el gobierno se está llenando de activismo destructivo. Esa fue su declaración a propósito de estos cambios que ha hecho el presidente Gustavo Petro y dice que son un activismo que le hace daño al proyecto del presidente y luego al país mismo. Esto dijo quien se fue del Departamento de Planeación, Jorge Iván González. Es muy duro lo que ha pasado. El tono del Consejo de Ministros cambió de manera sustantiva. Es increíble ver cómo se pasa de un Consejo de Ministros de gobernantes a un Consejo de Ministros que cada vez es más de activistas. Y eso es brutal. ¿Por qué el presidente no estuvo contento con nosotros? Y yo digo, no entiendo. Cecilia escribió un artículo, palabras del presidente. ¿Qué es más importante, Cecilia? Este es un drama. La palabra del presidente o lo que hay en los artículos de Plan de Desarrollo. ¿Por qué la palabra del presidente es tan potente frente a una arquitectura legal, que es el Plan de Desarrollo que está proponiendo otro tipo de sociedad? ¿Por qué esto no es el programa de gobierno del presidente? Los artículos del Plan de Desarrollo, ¿por qué no son el programa de gobierno del presidente? ¿Qué es entonces el programa de gobierno del presidente? Y entonces de pronto vamos a caer en un activismo que destruya lo que potencia una transformación. Gracias, Jorge Iván. Pues Ricardo, mire, ese es el tono de esa declaración que termina en un evento, en un escenario académico, mostrando la preocupación de quienes se han ido del gobierno, porque el comentario lo apoyan los que ya le mencioné, estaban también en ese evento. Al final, también termina diciendo el doctor González que lo que más le preocupa no es el cambio de tono, sino el cumplimiento del plan de desarrollo, porque como lo había anticipado en la columna de opinión que escribió una vez salido del cargo, él cree que una cosa es el discurso, otra cosa es lo que queda escrito en el Plan Nacional de Desarrollo y otra lo que está haciendo el gobierno. No, pues Camila, gracias. Ni más ni menos que lo que está de por medio es saber si vale más la palabra del mandatario o lo que dice la Constitución y la ley. No es una discusión menor y por eso cuando usted se rodea de activistas, pues tiende a creer que lo importante es la agitación y lo que le gusta a la gente y el populismo por encima de lo que dicen las normas. Ahora, Luis Ernesto, ¿es suficiente
¿Basta con ser activista? ¿Con eso se puede llegar a puestos de poder? En este caso, haciendo la suma, Alexander López, lo estábamos diciendo, llegó a Planeación Nacional. Gustavo Bolívar llega al DPS. Carlos Carrillo llega a la Unidad para la Gestión del Riesgo. Luis Carlos Leal, que me faltaba, llega a la Superintendencia de Salud. Cielo Rusinque, que es otra activista, tal vez con una diferencia, y es con una mayor experiencia nivel académica. Educativo. Sí, No, exactamente, en la Superintendencia de Industria y Comercio. Exactamente, ella se formó en París. De hecho, ella vive en París, según me cuentan. Ella vino prestada al gobierno del presidente Petro. Pero Ricardo, mire, yo tengo un gran respeto por el activismo. El activismo es el responsable, y además de distintas vertientes, no es el activismo de izquierda, el activismo de derecha, por los derechos humanos, por la protección de los animales, por lo que usted quiera. Es responsable de profundas transformaciones que son positivas para la sociedad. Y estaría mal que el activismo o ser activista fuera un impedimento para ejercer un cargo público. Pero claramente no es suficiente para tener una gestión exitosa. Y la gran tragedia, y lo decía Jorge Iván, es que el plan de gobierno del presidente, esa promesa de cambio que es tan necesaria para el país, pues se va a quedar en veremos y se va a quedar en baja ejecución, como lo hemos visto este año y medio, porque quienes están llegando no solo son activistas, son inexpertos, no tienen conocimiento de la gerencia pública, no han tenido experiencia liderando grupos de trabajo, no tienen experiencia en procesos contractuales y administrativos. Es que, por ejemplo, hablando del concejal Carrillo, que es diseñador industrial, según entiendo, pero además tiene un doctorado en hablar carreta. Entonces, al señor le va a tocar hacer los procesos contractuales y administrativos más complicados que tiene el Estado colombiano, porque los hace la Unidad de Gestión del Riesgo. Estamos viendo cómo sale una persona en medio de un escándalo terrible porque no tuvo los controles o porque quizá es responsable, no lo sabemos. Pero entonces la pregunta ¿es malo ser activista? ¿Es malo que un activista llegue a un cargo en el Estado? No. Es necesario que sepan de gerencia pública, absolutamente necesario. Y la lista que usted hace, Ricardo, tienen un común denominador. Vea, Gustavo Bolívar, que yo creo que es un tipo muy talentoso para echar cuento. Y Carrillo, que también es un tipo muy talentoso para hablar carreta. Entonces nos estamos convirtiendo en Colombia potencia mundial de la habladera de carreta. Y las transformaciones que son necesarias para que lleguen a las regiones, para que las personas reciban los beneficios, para que lleguen, para que se tramiten las leyes, pues se van a quedar en veremos, porque el presidente muy lamentablemente ha escogido personas que no saben de gerencia pública, sino que son simplemente defienden la causa de gobierno. Y concluyo, Ricardo, con una reflexión especialmente de los que estaban ayer en ese evento. No solo estaba el doctor Jorge Iván González, sino también la exministra Cecilia López, José Antonio Campo. Mire, ellos llegaron al gobierno no precisamente porque fueran unos neoliberales. Después, cuando lo sacaron, digamos, en esas peleas fraternales de la izquierda, terminaron volviéndolos neoliberales. Lo que caracterizaba a esos tres señores, adultos ya con mucha experiencia en la academia, mucha experiencia también en cargos públicos, habían sido ministros de distintos gobiernos, es que eran personas progresistas, socialdemócratas. Por ejemplo, José Antonio Campo pues es reconocido en la economía como un heterodoxo, a diferencia de todos los conservadores que han sido ministros de Hacienda de este país. Entonces era una combinación perfecta de personas que comulgaban con el proyecto político del presidente, digamos, tenía una visión de transformaciones sociales, pero que tenían la experiencia que es necesaria para que los cambios se hagan realidad. Y eso no lo vamos a ver con este nuevo grupo de funcionarios que llega. 8:45 minutos, sí, Héctor. A mí me parece que lo que está ocurriendo es bastante interesante desde el punto de vista, digamos, político, porque yo veo varios cambios en el gobierno. Uno, pues digamos, definitivamente pareciera enterrada la coalición esa y la idea de un gobierno de coalición con el que comenzó pues el gobierno del presidente Petro, pareciera definitivamente desechada por él mismo. Digamos, ya no tiene ningún interés en realmente atraer al gobierno a personas que no sean pues los más cercanos a sus filas y los más militantes de su causa. Eso no necesariamente está malo. La pregunta es si eso le alcanza, digamos, para gobernar y para producir resultados. Pero a mí me parece que eso está atado a una cosa segunda, que es otro gran cambio que yo veo en el gobierno en las últimas semanas. Es que prácticamente, y quizá como consecuencia de eso, como digamos, como de consecuencia de la renuncia de hacer acuerdos políticos, es que está también como desistiendo de las reformas legales. Mire usted que ya dijo en salud
que pues la verdad es que la ley actual no le impedía hacer el componente preventivo de la reforma a la salud que al presidente tanto le interesa. Ayer y bueno, hoy lo volvimos a oír, que la ley no le impedía ni mucho menos, al contrario, están los instrumentos ya dados para poder darle un bono pensional a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. El doctor David Racero dijo, el representante a la Cámara cercano al presidente, después de una reunión con el presidente en la Casa de Nariño, dijo que tal vez lo de la reforma laboral eso podía quedar para después. Es decir, que el gobierno parece estar desistiendo Héctor, el presidente de las lo acaba de reformas decir, legales. acaba de decir, mire, si el Congreso hunde las reformas pensionales de la salud, se caen los sistemas y el gobierno tiene que empezar a mirar qué va a hacer. Es decir, claro, que lo dan por, digamos, lo tienen como una todo el opción en el discurso, programa. Todo el discurso del presidente es que las reformas legales ya no se van a hacer, o que ellos van a seguir tratando, pero en realidad cada vez que hace una cosa en la que dice que va a poder hacer algo que está previsto en la reforma, pues obviamente le quita fuerza a la reforma, porque pues si a uno le están pidiendo que apruebe una cosa que uno no quiere aprobar, y después el que se lo está pidiendo le dice, pero que bueno, que él igual puede hacer eso que está proponiendo, así uno no lo apruebe, pues a uno le quitan los incentivos de participar en la discusión. Entonces a mí me parece que hay un segundo punto. Y hay un tercer punto, y con esto termino, Ricardo. Yo veo más, y eso no me parece necesariamente malo, y está también asociado a las dos cosas que estaba diciendo, más pragmatismo en el gobierno. Evidentemente el gobierno, digamos que comparte el diagnóstico que todos tenemos aquí y todo el mundo pues en Colombia, de que es un gobierno que ha tenido enorme dificultad de ejecución. Y a diferencia de lo que muchos creen o muchos creemos, el que es con personas capacitadas, experimentadas, etcétera, que se logra la ejecución, el presidente cree que es con personas que estén menos atadas a las formas y a los ritos del pasado, y por eso cree que trayendo pues este tipo de perfiles puede tener una ejecución más rápida. Vamos a ver, yo no descarto que puedan lograr algunas cosas más eficientemente que lo que hasta ahora se había venido. Pero fíjese sobre ese punto, decir eficiencia. Sobre ese punto de que el último punto. Un dato, una ayuda de memoria. Un oyente acucioso me dice, recuerden que Gustavo Petro, siendo alcalde de Bogotá, sacó por decreto, punto por punto, la modificación del plan de ordenamiento territorial que lo hundió el Consejo de Bogotá. Así que él ya tiene experiencia en sacar vía decreto lo que le hunde el legislativo en las respectivas cámaras. Cuando fue alcalde en el Consejo, ahora el Congreso de la República. Claro, Ricardo, pero el punto aquí es, activismo destructivo, ¿qué es? Activismo destructivo no es una persona que defienda, es una persona que termina convirtiéndose en un adulador, en un áulico, en un fanático. Y yo sí creo que a los gobernantes, a los estadistas reales, les conviene mucho más la discusión, la contradicción de los argumentos, para convencerlos que ni el Estado son ellos, ni todo gira en torno a ellos, y acabar un poco con ese culto a la personalidad. Es que la adulación solo ayuda a que las personas, cuando van a cometer errores, los cometan más rápido, en vez de prevenirlos y de mostrarles otros puntos de vista. Yo creo que para la gestión pública, tener una sola voz y una persona rodeada de áulicos y de aduladores no le sirve. No le sirve. Usted que ha estado en círculos, bueno, Héctor también y Álvaro también, pero ¿cómo puede incidir en un presidente con lo que significa el poder presidencial? Una voz que lo haga reflexionar, o eso no se usa, o eso da susto, y que o le todo el muestre mundo otros agacha la puntos de cabeza. vista, y que le muestre otros puntos de vista. Es que yo sinceramente creo que otros puntos de vista siempre enriquecen el producto final, para una ley, para un plan de desarrollo, pero sobre todo para las ejecuciones. Es que cuando se cree a ciegas que uno tiene la verdad revelada,
es muy fácil cometer errores. De eso se trata Pero, el Ricardo, fanatismo. Eso es lo que a mí me preocupa. Sí, pero lo que preocupa, Ricardo, yo sí quisiera volver al tecnicismo y a los aduladores, como dice María Consuelo, los áulicos. El problema es que ya tenemos experiencias y recientes en este gobierno de funcionarios que, producto de la inexperiencia, de no tener las características necesarias para un cargo, salieron emproblemados. Hay que recordar a la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, que el propio presidente Gustavo Petro dijo le dio miedo, pero sin ir muy lejos, Ricardo, el doctor Olmedo López, estoy revisando la carta de renuncia que presentó ayer y dice, abro comillas, mi falta de experiencia en lo público fue mi gran debilidad. Y debería no solo ser responsabilidad del doctor Olmedo aceptar un cargo público sin tener el conocimiento, sin tener la experticia, la habilidad para lo que fue justamente designado, sino para quien lo designó, el presidente Gustavo Petro, que se está jugando una carta muy importante. El nombre de Gustavo Bolívar en el DPS dice mucho, Ricardo. Un hombre que se declaró en quiebra, un hombre que tiene muchos cuestionamientos por cómo maneja sus finanzas personales, no podría ser el hombre que maneje Ricardo, una chequera como la del DPS. Pero más allá de eso, digamos, hay varias cosas aquí, Álvaro. Una, que es posible que no cumpla eventualmente los requisitos que tenemos pues como estándar de director del DPS, Gustavo Bolívar. Dos, que es un activista así. Tres, tengo dudas sobre el tema del dinero. Al menos en política, Álvaro, es un hombre que se ha identificado con la lucha anticorrupción. No pensaría sí, pero uno si que usted Gustavo no es eficiente en lo propio, fuera, ¿cómo puede ser eficiente en lo público? A robar un peso. No lo veo en eso, sí, pero empezará a trabajar y a aprender cómo se maneja el DPS. Lo que pasa es que aprender sobre semejante potro, Álvaro, que maneja tantos billones de pesos en subsidios, es complejo. Este tema va más allá de quienes llegan a los puestos, porque es toda la estrategia política, no solo del gobierno, sino de la oposición. Podemos ver todo reducido a Petro, como si aquí no existieran partidos, ni establecimiento, ni medios, sino se hace simplemente lo de Petro porque Petro es caprichoso. O entender que la política tiene unas dinámicas. Lo que está pasando es resultado de que Petro intentó, y el establecimiento, en mi opinión, vengo diciéndolo desde hace meses, no aprovechó la oportunidad, la oferta de Petro, de un gobierno dividido entre petristas y centristas. El primer gabinete de Petro tenía en los cargos más importantes no petristas, gente muy ponderada, pero los partidos no le dieron ningún respaldo. Petro se sentó con los jefes de los partidos a negociar las reformas. No, el presidente lo sacó, el presidente no quiso ceder, esa es la verdad, Álvaro. Bueno, ellos no se fueron por sí. Yo creo que eso no es la verdad, sino una visión. No, pero yo no estoy diciendo mentiras, de un Álvaro. lado, pero permite planteo. No, pues yo creo que no es todo culpa de Petro. Yo no digo mentiras, yo no me siento aquí a decir mentiras, Álvaro, eso fue lo que pasó. No, yo no estoy diciendo mentiras, yo estoy diciendo que esa verdad revelada de que Petro simplemente impuso su voluntad no es cierta. Pero Álvaro, porque lo aquí hay una dijeron los política. exministros que hoy son embajadores, no lo dijeron ni siquiera los presidentes permítame de los decir, partidos. es que eso se ha dicho. Una cosa era, por ejemplo, lo que decía Petro. Sí, pero permítame precisar, porque es que no puede descalificarse lo que dicen los demás simplemente porque no lo dice uno. Yo no estoy descalificando. Bueno, mire, solamente permítame aportar lo siguiente al debate. Lo siguiente únicamente. Con la reforma a la salud, se reunían los presidentes de los partidos con Carolina Corcho y el presidente Petro, ¿sí? Salían listas las reformas acordadas, el presidente cedió, perfecto. ¿Sabe qué pasaba a los 2 días? Que Carolina Corcho no cedía. Carolina Corcho mandaba unos proyectos aún más complejos. No, pero es que no es una narrativa, Álvaro, no es una narrativa. Eso se ha dicho 1000 veces. Bueno, pero es una narrativa. Cuando usted dice que es narrativa, usted tiene la entonación de decir que es falso o es acomodado. No, eso pasó. A ver, lo único que quiero es que me deje explicar mi punto de vista, porque ese que usted está planteando se ha dicho miles de veces. Yo lo que estoy diciendo es que hay que mirar esto. No es narrativa. No es narrativa. Quiero aclarar eso. Pues es una interpretación. Yo voy a hacer una interpretación distinta. Son hechos. Pero pues despersonalicemos, simplemente dejemos hablar a los otros. Bueno, adelante, a ver si se oyen de opiniones distintas. Yo vengo meses diciendo que se perdió la oportunidad, porque si Petro hizo esa oferta, le entregó el gabinete, una parte muy importante, a moderados, se sentó a negociar con los jefes de los partidos, manejó relaciones con el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos de esa manera moderada, algo pasó porque llegó a la conclusión de que eso no le funcionaba y terminó
desmontando la coalición, sacando esos ministros y tomando otro camino. Hay una manera de verlo, en mi opinión simplista, que es que Petro es caprichosito, o que hay una dinámica política en que la oposición a quien derrotó Petro se ha montado en la tesis de frenarlo. En el Congreso las reformas están totalmente frenadas, porque ni siquiera se discuten. Ante eso, Petro está reaccionando diciendo, yo tengo que poner mi gente que sí siente la camiseta para tratar de mover esto, porque las posibilidades de que se quede sin reformas es grande, y por simple instinto de conservación, si estas reformas se hunden, seguramente recurrirá a acusar a quienes frenaron el cambio, consignaron esas reformas, Ricardo, y se dedicará a reformas por decreto. Eso mismo hizo Obama cuando el Congreso republicano, de mayoría republicana, se montó en la tesis de que nuestro único objetivo es frenar a Obama para que no logre nada. Así lo derrotamos después. Obama dijo, yo voy a gobernar por decreto porque yo tengo un mandato. Hay que pensar si esto es simplemente caprichoso o que el sistema político no está llegando a pactos con Petro. Estoy mandando una columna al Espectador que sale el lunes, que el título es Última oportunidad de pactar con Petro. Yo creo que antes de que se hundan estas reformas hay posibilidad de pactar con Petro. No es aceptarle lo que imponga porque no tiene mayorías en el Congreso. Es que el sistema político negocie. No solamente se salga de las reuniones y rompa los quórums y trate de bloquear, sino que negocie para que se aproveche la oportunidad de este gobierno para hacer reformas que no se hicieron en otros gobiernos y que son necesarias. No las reformas que impone Petro, sino a las que llega de común acuerdo el sistema político. Pero el sistema político no está jugando a negociar, sino a bloquear. Y así Petro va a seguir en esta línea. Ricardo, yo soy... mil veces y se va a repetir lo mismo que pasó hace un año con la reforma a la salud, la misma situación. O él no quiere ceder, o sus ministros no quieren ceder. Y lamentablemente lo que estamos viendo es que los rodos de mermelada están corriendo al detal. Al detal están recorriendo el Congreso de la República. O yo no sé si es que no han visto a los embajadores haciendo el recorrido por la reforma pensional, o es que no han visto las reuniones, o es que no han visto la entrega del Ministerio del Deporte a un sector conservador. ¿Que está negociando el gobierno? Claro que está negociando el gobierno, a la manera de la política tradicional. Para quienes me preguntan, Aurelio, si Gustavo Bolívar cumple los requisitos para ser director del DPS, debo decirles que sí. De conformidad con lo previsto en el artículo 207 de la Constitución de Colombia, para ser ministro o director de departamento administrativo se requieren las mismas calidades que para ser representante a la Cámara. Es decir, para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en ejercicio, lo es Gustavo Bolívar, y tener más de 25 años de edad en la fecha de elección. Es decir, que Gustavo Bolívar, don Aurelio, sí cumple los requisitos para ser director del DPS. Ricardo, yo soy miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, soy miembro correspondiente y candidato a miembro de número de esa academia. El espacio o el escenario donde se dio ese conversatorio. He tenido diferencias, no cuando fueron nombrados ministros, para hacer una corrección que aquí se dijo. He tenido diferencias con ellos y ellos lo saben desde casi el momento mismo en que entré en la academia. Tengo posiciones sobre el punto de vista económico muy distantes de José Antonio Campo, de Jorge Iván González. Los respeto muchísimo, pero divergimos. No tanto con Cecilia. Cuando Petro convocó el gabinete, salieron varios miembros de la Academia de Ciencias Económicas a ser parte de su gobierno. César Giraldo en Economía Popular, César Ferrari, que hoy es superintendente financiero, Darío Fajardo, viceministro de Agricultura, Cecilia López, ministro de Agricultura, José Antonio Campo, ministro de Hacienda, Jorge Iván González, de Planeación Nacional, dentro de los que puedo destacar en este momento. ¿Y qué pasó? En los partidos, me da pena contradecirle a Álvaro Forero, sí apoyaron a Petro. Es que los partidos le aprobaron a Petro la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo. Digamos, los dos pilares, las dos columnas sobre las que se montó este gobierno, se las aprobaron. ¿Cuándo comienza la contradicción? Cuando esa concertación que hubo para esos dos eventos no se siguió llevando a cabo para la salud, para la pensional y para la laboral. Y ahí comienza el problema. Y entonces yo sí veo, realmente lo digo con todo el respeto de las personas, a mí sí me duele
ver salir del gobierno con las diferencias que he tenido con José Antonio Campo, con Jorge Iván González, con Cecilia López, con los demás, a ver entrar a Carlos Carrillo, a Gustavo Bolívar y a mi muy querido amigo en el plano político, Alexander López. La diferencia es abismal, la diferencia es extraordinaria. Usted no puede hacer tabla rasa de esa diferencia y decir, no, es que no la vamos a jugar con la de nosotros. No, pues si no la vamos a jugar con la de nosotros, pues entonces, ¿hasta dónde vamos a ir?